Me cago en Díaz Canel, en Raúl y en Fidel. Me cago en la Constitución de su revolución. No, tú le entiendes que solo protege asesinos. Sale, vale, guau. Hola, hola, muy bonita noche, tarde, noche a todos. Estamos acá ya en Políticamente Incorrecto, el podcast más ardiente, más sabroso de todo el estado de Sinaloa. Y que estamos aquí con la parte de lo que estamos viviendo con el día a día en nuestro país, y en nuestro estado y en nuestra ciudad. Hoy tenemos pues a Juan Miguel Millán, un joven, lo estamos vendiendo todavía como joven, que trae una perspectiva muy clara, muy concisa de cómo ve la gente de una generación lo que se está viviendo en Culiacán, en Sinaloa y en México. Tenemos para el tema DOC, la ley de aguas y otros temas, a Enrique Riveros, un prominente agricultor y empresario agrícola del estado de Sinaloa, y la parte intelectual y social, antropológica de Omar Garfias. La verdad que, y un servidor, Miguel Taniyama, que soy un empresario, chef, muy grillo, pero aquí estamos dándole. Y pues, ustedes mandan, señor Garfias, adelante. Pues más bien, Enrique, cuéntanos cómo va el tema del agua. Pues yo me atrevo a decir que es muy pronto para saber qué es lo que está sucediendo. No me atrevo a decir que ya todo está arruinado. No me atrevo a decir que fue una traición. Son 550 páginas. Hay dos versiones completamente diferentes de lo que está sucediendo. Yo me esperaría un poquito a poder decir qué fue lo que sucedió. A final de cuentas, se vote lo que se vote, luego vamos a saber, vamos a tener tiempo para saber. Lo cacarearon mucho, lo dijeron mucho, aceptaron y ellos mismos dijeron públicamente de que se iban a hacer las concesiones y los cambios de que se acordaron con las partes negociadoras, tanto del Frente, tanto del CNA, Consejo Nacional Agropecuario y la ANUR sobre todo, ¿no? Entonces, si lo dijeron y a final de cuentas lo cambiaron, pues eso va a traer consecuencias, creo yo. No se la van a pasar, o sea, no se las vamos a dejar pasar. Simple y sencillamente, yo esperaría para poder decir esto fue lo que sucedió y las consecuencias van a venir después. ¿Y cuál sería tu valoración de la primera versión, de la versión original que presentó la presidenta? ¿Esa cómo la evaluaría? Esa creo que estaba muy peligrosa, creo que era una manera totalmente tramposa de apoderarse del control del agua y de ¿cómo decir? Pues sí, controlar a quién le daban agua y a quién no le daban agua. Venían unas trampas muy fuertes. Con agua ha sido muy poco eficiente. Es una ley que promete mucho. Más sin embargo, no tiene presupuesto, no tiene absolutamente ningún presupuesto nuevo, que se tendría que hacer algo extraordinario para poder centralizar todas las decisiones en un lugar. El tema del agua es bien complejo porque no todos tenemos las mismas necesidades. Incluso aquí, agricultores de hortalizas tienen necesidades muy diferentes a los de granos, los del centro muy diferentes a los del sur, muy diferentes a los del norte, Chihuahua muy diferente, Jalisco muy diferente, Tabasco. Entonces, todo es, se tendría que ver cada cosa en su punto. Es extremadamente complejo e ineficiente centralizarlo. Lo último que te diría es, se vende como una muy bonita tema de proteger el agua para el consumo humano. Hay que tomar en cuenta que el agua es un derecho humano, pero los alimentos también. Y el agua que se utiliza en la agricultura es para producir alimentos, para transformar esa agua en alimentos. Entonces siempre tiene que venir acompañado ese binomio, el binomio tierra-agua, porque la tierra no sirve de nada si no tiene el agua, y también el agua no sirve de nada si no tenemos alimentos. Hay que tomarlo eso, aparte ya está. Y nomás para cerrar con esto, me parece ilógico que estemos aprobando y queriendo aprobar leyes nuevas como si el simple hecho de aprobar una ley nueva va a traer los resultados. Las leyes en México son muy claras. El único problema es que nunca nadie las ha respetado y no las han hecho respetar. Si respetáramos las leyes anteriores, no estuviéramos en la mayoría de los problemas que estamos ahorita. Entonces, hacer una ley nueva
pero sin modificar absolutamente nada de la parte de cómo las vamos a hacer valer, no le veo sentido, simple y sencillo. Bien. A mí me parece muy importante la orientación que nos da Enrique de decir, no es momento todavía para definir una opinión negativa o positiva. Bueno, de hecho, cuando aparezca el podcast, ya va a ser después del día de mañana, donde va a estar aprobada en el Pleno. Pero sí, también me sirve mucho la opinión que plantea de cómo, ante un problema que es real por un lado, tenemos una crisis hídrica en el país, y por otro lado, no se está cobrando lo necesario. Hay un dato que daba Conagua que decía de 52 mil millones de pesos que se tenían que estar cobrando, solamente se están cobrando 13 mil, ¿no? Pero la solución no es centralizar, y tampoco creo es poner todos los recursos en las manos del gobierno, ¿no? O sea, eso sirve, como son los gobiernos autoritarios, pues para que todos dependamos de ellos, ¿no? Ahora es más la discreción que puede tomar el funcionario con agua, sobre todo porque además ya no tiene contrapesos. Si hoy les pidiéramos a Conagua, oye, explícame por qué le diste esta concesión a fulano, ya no estaría el INAI como intermediario para decirle no, sí, esta respuesta no es suficiente, sí respuesta. Ahora lo que nos va a indicar Conagua es sí, pídele la información a mi empleado, a mi jefe de departamento, que yo puedo correr cuando sea, y si te da una información que a mí no me guste, lo voy a despedir, y él lo sabe, ¿no? Ese es el problema de los gobiernos muy autoritarios, que hacen soluciones muy rígidas además, como esto de no vamos a permitir la transferencia de la concesión, que suena así de, pues qué bueno que nada más. No, es un problema grave, porque en la agricultura sí necesitan esa flexibilidad. Entonces, son malas soluciones, y luego más en el camino de poner toda la decisión sin contrapesos en un puñado de funcionarios. Eso es absolutamente ineficiente siempre, y además en un gobierno muy débil. Enrique lo planea así. Se ha dicho mucho, por ejemplo, esta falta de cobro, que también se deriva pues de que son muy pocos los inspectores que supervisan este asunto. Entonces, ¿cómo vas a cobrar eficientemente si no tienes la institucionalidad necesaria y no estás pensando en fortalecerla, ¿no? ¿Qué estás pensando? Pues que bajo el principio que sea un funcionario en su escritorio va a decir, este está bien y este está mal, a este quiten el agua y a este denle. Esas no son las formas eficientes, ¿no? Fíjate qué bueno que hace referencia, porque para uno como simple mortal, los ciudadanos de una ciudad, pero como nosotros dependemos tanto de la agricultura, créeme que gente como nosotros o como yo, estamos atentos a lo que está pasando en la ley del agua. Pero yo me pongo a pensar que es algo como la Comisión Federal de Electricidad, pues, o sea, es como reparte, pero la comisión siempre ha tenido una estructura administrativa y operativa muy amplia y muy grande. Tendría que ser casi como esa la Conagua, ¿no? Y pues como dicen, en el tema secundario no hay presupuesto, pues. Entonces, ¿cuánto les va a llevar realmente poner orden, o que ese orden sea eficiente y equitativo para todos? Porque creo que a final de cuentas el tema de la ley de agua es un tema equitativo. Y bien le aclara a todos los ambientalistas, a todos esos rollos que traen el rollo, que las plantas, que el agua, que el cuidado, que la contaminación. El binomio lo dijo muy claro: tierra, agua, perdura. Tiene que ser clave, y más en un país como nosotros, que nos tenemos que dedicar a la eficiencia alimentaria. Esa es una realidad. Y ojo, porque estos gobiernos autoritarios, tan buenos para nada como los de izquierda y de Morena, en ese contexto, nomás enredan las cosas. Son muy buenos para nada las cosas, y al rato van a decir, es que esos burgueses, esas clases y esos agricultores de toda la vida han explotado. O sea, siempre desvían el recurso, el diálogo de la eficiencia, al diálogo político. Y eso es lo que tenemos que cuidar en una ley de esta naturaleza. Porque ellos todo, absolutamente todo, lo encaminan al tema lo político y no al tema de eficiencia y de equidad y de productividad, que bastante nos surge en este país. Todas las leyes tienen que ser emanadas para el progreso de nuestra sociedad, ya sea cultural, ya sea político, o ya sea
en el bienestar de cada una de las zonas geográficas. Y todas las zonas geográficas del país tienen diferentes cultivos, diferentes necesidades y, ojo, diferente distribución del agua. Hay lugares del país donde la red de distribución no ha sido para nada hecha por el gobierno y en un buen contexto. Nosotros, por los distritos de riego, se han logrado en Sinaloa y las presas a través de décadas de gestiones y del cuidado de los usufructuarios. Ojo, ¿me explico? Y aún así, vimos con bastante desespero cómo el narco metió las manos en el tema de la distribución del agua. Y el gobierno no hizo o no ha hecho absolutamente nada. Nada. Son temas sumamente complejos porque claro que tienen metido a las manos el crimen organizado. Claramente la desorganización del gobierno está haciendo una ley de agua sin realmente llegar a consensos estado por estado o situaciones de zonas en el país en cada una. Los cultivos son distintos, las percepciones de cómo se debe de gobernar el agua, porque al final del día es eso. Pero quieren gobernar el agua, el gobierno no quiere hacer una gobernanza del agua. Y ese es el tema en el que estamos metidos hoy. El gobierno quiere ser autoritario, gobernar el agua, pero no, señores, el tema es la gobernanza del agua. La gobernanza del agua tiene que ser dado de todos, de los agricultores, de los políticos o presidentes municipales o gobernadores, porque todos vamos a necesitar ese recurso. Entonces el tema es gobernanza y no es la ultranza de yo manejo como gobierno todo. No, señor. Increíble que siendo los recursos básicos de las personas se batalle tanto para llegar a un acuerdo, ¿no? Agua y que va involucrado la agricultura, los alimentos, ¿no? Es un tema muy delicado, más porque la controversia es que la ley que quieren imponer este gobierno, lo más importante es que quedaría a criterio de ellos, ¿no? El dar las concesiones y bueno, estaríamos todos dispuestos a estar sujetos al criterio de ellos. Pues yo creo que no, ahí eso lo pueden usar para operación política, ¿no? Están politizando un tema que es muy delicado. Parece que, pues como decía Omar, al día cuando salga el podcast ya se va a saber qué fue en realidad lo que pasó allá en San Lázaro, ¿no? En comisiones se votó a favor, algo pasó por ahí que los manifestantes se fueron y hace rato estaba saliendo las noticias que a dónde se fueron no saben. Primero habían dicho que iban a irse a Texcoco, después dijeron que se iban a ir a, no recuerdo cuál fue el otro lugar, y de repente dijeron no, nos vamos, y no supieron a dónde, ¿no? Al rato se va a saber, o tal vez mañana, pero el tema del control del gobierno es muy delicado. No se puede permitir que, en este caso, me parece que en la primera propuesta de ley que mandaron sí estaba muy cerrado, ¿no? Se hicieron unas cuantas modificaciones, pero después salió que en realidad de esas modificaciones algo tenían que, era una jiribilla, era una curva que les tiraron, ¿no? Y por eso el tema ahí en San Lázaro fue que en comisiones se trató de hacer una presión muy fuerte que no se votara a favor, ¿no? Y estuvieron ahí, fueron de Veracruz, de Tlaxcala, de Chihuahua, de Sonora, de todos los estados más importantes en el tema de agricultura. Y parece que no se pudo llegar a un acuerdo, y lo que me llamó la atención fue que los mismos manifestantes dijeron que iban a radicalizar estas propuestas. Se fueron, pero con la promesa de que se iba a radicalizar, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este tema de... Vuelvo a insistir con lo mismo. Yo creo que a final de cuentas va a pasar lo que vaya a pasar, van a votar lo que vayan a votar, vamos a tener tiempo para darnos cuenta, y no quiere decir que si no radicalizan en los últimos 25 minutos ya perdimos la oportunidad. O sea, esto, si realmente traicionan después de haber hecho los acuerdos que hicieron, y si realmente le empiezan a quitar el agua a la gente y empieza prácticamente a perder el valor y la productividad de su tierra, pues vamos a vivir una etapa muy parecida pues a la de la expropiación. En ese momento la gente se va a prender y no van a tener cómo pagarla. Entonces yo sí seguiría siendo cauto antes de decir que traicionaron, seguiría siendo cauto antes de decir que tiene razón un grupo o el otro. Yo simple y sencillamente lo veo así. El tema del agua,
A ver, estaba escuchando un dato. Creo que el 2% del agua que cae al año en el país es suficiente para darle toda el agua que necesita cada persona que vive en México. 2%. Así de sencillo. El tema es que el agua que nos sobra en Tabasco, ¿no? Y el agua que hace falta en Chihuahua, ¿cómo me la traigo para acá? No es un tema de volúmenes de agua. Aquí en Sinaloa el 95% del agua se utiliza para el tema agrícola. Me puedo estar equivocando más o menos 3%. 95% se dedica para el uso agrícola. 2-3% es para toda la ciudad y alrededor de 1% para la industria. Entonces, el agua la tenemos que ver no solamente el volumen, tenemos que ver la disponibilidad de agua donde se necesita. Si estás en la alberca de un hotel de lujo en una isla paradisiaca, la botellita de agua va a costar más cara, ¿no? Entonces es la calidad del agua en el lugar donde se necesita. Tenemos zonas de mucha población con poca agua, tenemos zonas de poca población con mucha agua, pero es mandarles esa agua, que les llegue en la calidad que necesitan para beber o para uso, la calidad para uso agrícola, temperatura, etcétera. Son muchísimos temas. Por eso digo, es muy difícil tratar de decir, esta ley reconoce todos los problemas diferentes en el mundo. Está la ganadería, la agricultura, la acuacultura, industria. Y estaba pensando en la mañana un tema, ¿no? Obviamente me voy a ir a los extremos y lo voy a poner muy absolutista, ¿no? Pero en tierra de nadie, donde no hay absolutamente nada, se plantea una empresa, una industria, le dan su concesión de agua, esta industria empieza a traer gente, les paga muy bien, les empieza a ir muy bien a los empleados, crean una comunidad alrededor de la industria y llega el momento en el que el agua no alcanza para los dos. ¿A quién se la das? ¿A la población o a la industria? El derecho humano al agua, pues se la das a la población. Entonces, le das el agua a la población, cierras la industria y tienes una comunidad de gente que no tiene trabajo y que tiene que emigrar. Entonces, se va a ir la gente, va a sobrar el agua otra vez, vas a volver a abrir la empresa. Me explico, es hasta cierto punto contradictorio. Es muy delicado el tema y lo que me preocupa muchísimo de estos gobiernos son la prisa con la que quieren hacer todo, ¿no? Sí, llaman a parlamentos abiertos y resulta luego que no sucede nada. Pero yo quisiera volverte a preguntar dos cosas, Enrique. Una, a mí me parece que sí podemos tener una esperanza en términos de movilización ciudadana, porque creo que sí hubo una reacción de los productores y de instancias de la sociedad civil que provocaron por lo menos un retroceso de algunos de los planteamientos originales, ¿no? Entonces me parece que sí es una buena lección decir, bueno, ciertas movilizaciones ya lograron ciertos triunfos en esa negociación con el Estado autoritario. O sea, no se la pasaron estos días de vacaciones, ¿no? O sea, no impusieron exactamente lo que querían. Y luego que nos platiques, el viernes aparecerá el podcast y los que tengan la suerte y fortuna de consultarlo van a poder conocer que el sábado va a haber un conversatorio sobre el agua. Entonces serán doblemente afortunados porque podrán ir, entonces invítelos de una vez. Sí, bueno, pues el sábado vamos a tener un conversatorio del agua donde queremos ver los temas generales, no nada más centrarnos. Va a haber un ponente que nos va a hablar, que estuvo en el cabildeo del tema de la ley de agua. Vamos a hablar de la parte urbana, de la parte de conservación, las cosas que se están haciendo, meteorología, etcétera. Entonces vamos a tocar muchos temas, como los conversatorios anteriores. Vamos a abrir el micrófono al público, van a tener oportunidad de participar. Y creo que está bastante bien cubiertos los temas. Estamos en un momento que si lo hubiéramos mandado, si lo hubiéramos escogido, no lo hubiéramos encontrado también. Ya vamos a saber qué pasó, como bien dicen, ¿no? Y lo otro que me decías, no lo quiero dejar de decir, me dices, fue un logro. Es que yo creo que ya fue un logro. Uno, ya se dieron cuenta que dónde está la línea del límite, ¿no? Y aparte, este movimiento campesino de los bloqueos pedía muchas cosas. Lo del precio todavía falta saber qué va a pasar, pero lo que sí es que ya hubo intención de mover.
No recuerdo yo otra ley que hayan aceptado modificaciones en los últimos 7 años. Entonces, vieron la presión, se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era un abuso, se publicitó ese abuso gracias a los bloqueos. Y ahorita, si no cumplen, los mismos legisladores ya dijeron públicamente, abiertamente, se comprometieron y dijeron ellos que ya venían los cambios. Entonces, si no cumplen, va a ser una traición, sí o sí, derechita, pues, ¿no? Sin pomada, ¿no? Entonces, si eso sucede, también va a traer consecuencias. Entonces, todo esto, pues yo sí lo vería como un paso hacia adelante y todo va a traer consecuencias positivas o negativas. Fíjate, qué interesante todo de enterarse. Uno simplemente como ciudadano ponga atención en el podcast, ponga atención en el conversatorio del agua. Como dice Enrique, muy ad hoc porque viene a esto. Creo que, como decían en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. La verdad es que faltan muchas batallas que librar y quién sabe si el gobierno las pueda ganar todas. Yo creo que ya va a empezar a perder muchas batallas porque la ciudadanía, los sectores están despertando, están reaccionando a todo este autoritarismo y creo que eso es lo valioso de todo esto. A final del día, las organizaciones están haciendo por lo que se crearon, tanto los agrícolas, empresariales y sociales, están haciendo lo que deben hacer. Deben de señalar con puntualidad al gobierno y más tan ineficiente como lo tenemos hoy, por dónde es el rumbo, por dónde es la luz. A nosotros nos conviene tener gobiernos eficientes y ellos no quieren transitar en esa senda. Creo que no han entendido ni el gobernador Rocha ni la presidenta Sheinbaum que lo único que exigimos es eficiencia. Es que vean de la cara donde nosotros vemos y sufrimos y usufructuamos el agua y muchos otros energéticos y sectores del gobierno para con nosotros, o de todos para con nosotros, para incentivar ese tema de desempleo, de desarrollo y de prosperidad. Les queda corto México, les queda muy corto en su cabeza el cómo sí. Primero, no hay operadores políticos de nivel. Todos se sienten golpeados, todos se sienten amenazados. El desmadre que traen ellos al interior, basta verlo con el fiscal general de la República, con Gers Manero. Basta ver cómo la simulación la siguen llevando a escoger al nuevo fiscal, ¿sí? Cambiando un poquito de tema. La nueva fiscal, que lo sabíamos desde el otro día que se fue Gers Manero, pues, o sea, se va a ser fulana por sus relaciones, por el contubernio, o sea, por ser partícipe de ser delincuente, prácticamente de ellos, y sus malas historias, pues, al igual que Gers Manero. Es increíble que en el Estado de Derecho se siga socavando, que la burla de los gobiernos autoritarios como los que emanan de Morena sigan queriéndose reír de una sociedad, pero qué bueno. Eso les abona para el 27, eso les abona para lo que viene. ¿Por qué? Porque estamos viendo, y ahí quisiera que hablaras un poquito de eso, de la caída de la izquierda en Latinoamérica. Hoy vuelve a caer Honduras, ¿sí? Y se impone un tema de derecha, y más allá del tema de si es derecha o izquierda, es la molestia que se presenta en las urnas y la gente sale a votar cuantiosamente, sale a externar que no estoy de acuerdo. Entonces la mesa tiene para mucho más y pues a seguirle. Sí, de lo de la nueva fiscal, pues sí, ¿no? A nadie le sorprendió. Se propusieron 40 y tantos y luego terminó en 10. La fiscal que había tomado como el puesto interino, ahí quedó en esos 10. Y luego en las últimas 3 que elige la presidenta, y no sé si alguien se sorprendió, ¿no? Por la elección que ella terminó siendo. Ahora, qué interesante que pues el puesto de la fiscal, debe ser autónoma, ¿sí o no? Sí. Ok. Hertz era, sí tenía una distancia un poquito más amplia él con la presidenta, que evidentemente Ernestina Godoy con la presidenta, ¿no? Entonces, me llamó la atención que en las votaciones el PAN y MC votaron divididos. Votaron a favor de Ernestina Godoy, unos y otros no, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron? Sí, el PAN y MC votaron divididos, unos a favor y otros en contra de Ernestina Godoy como fiscal. Sí, claro, sí, me llamó la atención porque el argumento que ponían,
Bueno, que pusieron los que votaron a favor de ella fue que, pues bueno, ella es una persona que ya había trabajado con la presidenta en la Ciudad de México, hicieron muy buen trabajo, muy buena mancuerna. A lo mejor eso le da para que las carpetas de investigación y todos los procesos sean más rápidos, ¿no? Pero pues si es así, si ese va a ser el perfil que buscamos en la fiscalía, pues entonces hay que ahora meter una iniciativa de ley para cambiarle nombre a la fiscalía, ¿no? Que se llame Fiscalía Amiga, Fiscalía Presidencial General de la República, ¿no? Si ese va a ser, sí, porque si ese va a ser el argumento del bienestar, Fiscalía Presidencial del Bienestar General de la República, ¿no? Porque si ese va a ser lo que muchos legisladores argumentaron para votar a favor de ella, que eso le va a ayudar al trabajo de la presidenta, pues entonces ya no es autónoma, ¿no? Ya no va a ser. Y todo eso da pie para que se preste, y muchos legisladores también lo dijeron hace rato en el Pleno. Empezaron a decir que lo pueden usar eso para persecución política. Y yo creo que da más miedo tener a una fiscal que es muy cercana a la presidenta a alguien que no era tan cercano a la presidenta. Claro. Pero la autonomía es importante. Primero, las fiscalías son un elemento básico para que las reglas que rigen el comportamiento entre nosotros sean ordenadas, ¿no? El que captura es el Poder Ejecutivo, las policías. El que juzga es el Poder Judicial. La fiscalía es el puente, exactamente, el que permite que sea la investigación del delito lo que determine si alguien es culpable o no. ¿Por qué se pide que sea autónoma? Pues para que no haya un poder encima de él que le diga no, tu investigación no es pertinente, sino lo que yo te diga. Ni poder económico, ni un poder político. Por eso se pide que sean autónomas. Se pide, por ejemplo, que el periodo de un gobernante sea distinto al del procurador, al fiscal, perdón, con el interés precisamente de que ese gobernante no influya, o sea, no diga yo te puse. Cuando la presidenta dice, me puse de acuerdo ya con el fiscal y fue de mutuo acuerdo, no, es que no es de mutuo acuerdo. La ley dice que todavía tenía el fiscal 2 años, porque para guardar la autonomía tienen que tener periodos no empalmados, sino distintos, ¿no? Entonces, eso de me puse de acuerdo y llegamos y se acabó una etapa, esa es una violación a la ley. Por eso la ley dice, es muy enfática en poner que la única manera que puede renunciar un fiscal es por una causa grave. Si el fiscal se puso de acuerdo con la presidenta, no es una causa grave. Sí, es muy grave. Sí, exacto, sí. Es que me ofreció ser embajador. No, pues esta tampoco es una causa grave. Hago un paréntesis rápido. Es terrible también que el servicio diplomático mexicano se use para pagar cuotas, para compensar gente. Para salvar a ver, a otros también. Nuestra relación con Alemania es importante porque puede ser que Alemania nos compre cosas, nos comparta tecnología, es un gran país. Pues resulta que vamos a mandar a una persona pues, que va a andar en pijama ya y que que no tiene idea de lo que es el servicio exterior. Entonces vamos a mandar a alguien que no debería ser el embajador, ¿no? No lo hacen además de una forma transparente. Yo tengo una frase que me gusta mucho de un amigo mío que dice, no queremos volver al día anterior de que como estábamos antes. O sea, la propuesta no es estemos como antes. Nosotros en el caso de aquí de Culiacán o de Sinaloa, no queremos estar como el 8 de septiembre, porque ese 8 de septiembre, lo que pasaba en ese 8 de septiembre, fue lo que nos llevó a la crisis que inició el 9 de septiembre, ¿no? O sea, tampoco queremos que los fiscales sean como los que habían con el PRI, ¿no? Esa era una mala solución, ¿no? Pero de pronto la presidenta toma una decisión con la mínima transparencia. O sea, no le dicen al pueblo bueno al que confían cómo están las cosas. Anteayer le preguntan, oiga, ¿qué dice la carta que le mandó el Senado? Y la respuesta de ella es, esa es otra cosa, se sonríe y ese es otro tema. No, pues ese fue el punto que desencadenó todo. Cuando el Senado le envió oficialmente una carta a ella diciéndole que era necesario remover al fiscal. Bueno, entonces no quiso decirnos. O sea, ¿qué se movió ahí?
¿Quiénes? Ahora ya todo el mundo especulamos de si fue López Obrador, si fue Trump, que si era... Pero eso se solucionaría cuando ella nos leyera la carta. Luego, en el Senado pasó otra cosa peor, al viejo estilo, ¿no? Una senadora del PRI dijo, pues como fue un documento oficial, enséñenoslo. La respuesta de la presidenta de la mesa directiva fue, no lo tengo yo, la carta, la tiene la Jucopo. Y fueron a preguntar al presidente de la Jucopo, que es Adán Augusto, y él dijo, no, yo tampoco la tengo. O sea, al peor estilo están desapareciendo un comunicado oficial y están ocultando el proceso por el cual se decidió que destituyeran, porque así fue, al fiscal. O sea, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar una fiscal que además sin ningún cuidado la nombran encargada de despacho en ese momento, ya sabiendo que le van a nombrar. Todo este proceso es un chiste, es una farsa. El fiscal Hertz le manda además en su carta que ya de renuncia ante el Senado, le dice, es que me van a nombrar embajador. Espérame, los que designan, los que votan ya por el embajador, es el Senado. Entonces, él está avisando al Senado que ya lo van a nombrar embajador cuando el Senado es el que tendría que decirle ya te nombramos embajador. O sea, es una comedia de enredos al peor estilo de los gobiernos autoritarios. Es terrible. O sea, sin transparencia, sin democracia, sin respetar las reglas. ¿Cómo va a operar la fiscal? Pues va a operar de la manera como le dicten. Los ciudadanos vamos a ser juzgados con una investigación, con un trabajo policial serio. No. Va a ser si les caemos mal o les caemos bien. ¿Dónde pasó exactamente lo mismo que está sucediendo ahorita hace, 3, 4 años? Aquí empezó en Sinaloa, ¿no? Ríos Estavillo era el fiscal y salió no de tan buenos términos, pero pasó exactamente lo mismo. Pusieron al fiscal que ellos querían. Lo que me llama mucho la atención, y lo hemos platicado en varias ocasiones, y no encuentro un antídoto contra eso, es el tema de la simulación. A final de cuentas, la ley dice que tienen que hacer y hicieron lo que dice la ley que tienen que hacer. Entonces, ellos cumplieron. La trampa y la mala voluntad y la simulación y el engaño, yo creo que no hay manera de ponerlo en la ley. Por eso se ponen tantos candados para tratar de que no pasen estas cosas. Pero de repente encuentras la forma de cumplir con todas las condiciones y formalidades, pero haciendo trampa y haciendo las cosas mal. Y ahí es donde caemos en una situación como de indefensión, porque la gente se queda como la hormiguita cuando le tapas el hoyo, ¿no? Que se queda así, que no sabe ni para qué lado ir, ¿no? Se quedan en un proceso de indefensión. Y yo creo, lo único que se me ha ocurrido que es el antídoto contra eso es el análisis propio, mental, y pensarle un poquito y decir, me la está jugando. Y curiosamente, no nos damos el tiempo. Yo no digo que la gente sea ignorante, porque cada quien sabe unas cosas e ignora otras cosas, pero es falta de echar a andar la racionalidad cuando se necesita. No digo que no la tengan, claro que la tienen, porque estamos hablando de todo tipo de gente que puede hacer cualquier tipo de conjetura, de análisis, pero en el momento que se requiere, hazte de cuenta que les pasa de noche, ¿no? Es extremadamente peligroso. Es claro lo que están haciendo, no importan los poderes, o sea, todas las leyes no las tengo que seguir, no me vengan con que la ley es la ley, las órdenes las doy yo, y lo están poniendo de la forma más clara del mundo. Aún así, hay mucha gente que todavía cree que esto es un proceso democrático, ¿no? Y repito, así empezó Sinaloa, removiendo de una u otra forma a un fiscal que no debería. Y obtuvimos una directora de cámaras, ¿no? Cuando removimos a Ríos Estavillo, obtuvimos una directora de cámaras cinematográfica que hizo un video falso que nos tiene sumido en mucho de lo que estamos viviendo hoy en día, y la máxima autoridad en la impartición de justicia
ya no dio la cara, se fue y encubrió a todo mundo y no aclaró el tema del video. ¿Quién quedó con un proceso simulado también? La vicefiscal. Exactamente. Entonces es muy complejo, muy complicado si nos ponemos a poner todas las CIEs, los puntos sobre las CIEs de lo que estamos viviendo y lo que está sucediendo. Si esas barbaries se hacen aquí y que la Fiscalía General de la República lo evidenció, pues ahora con esta mujer se van a evidenciar 1 y 1000 casos más y claro que se va a politizar la impartición de la justicia y créanme, eso es gravísimo, 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 gravísimo. Creo que podemos cerrar, ¿qué les parece? Con la amenaza, porque sí lo sentí yo como una amenaza de uy, 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 ahí viene el diablo, cuando Andrés Manuel presenta su disque libro y amenaza con que saldría de nueva cuenta. Y la verdad les voy a decir una cosa, yo lo estoy esperando que venga, porque creo que como sociedad no somos la sociedad del 2018. Creo que mucha gente despertó y mucha gente tiene que decirle a Andrés Manuel de qué se trata. Y ojalá, la verdad que yo sí quisiera que viniera a Sinaloa y le organizamos una bienvenida suntuosa como a él le gusta, porque creo que no se vale. No se vale ese tipo de amenazas, no se vale. Y finalmente le salió el tiro por la culata, porque lo único que vimos es el debilitamiento de la misma presidenta. O sea, necesita bules para nadar y ese bule se llama Andrés Manuel López Obrador, solamente que ese bule está dañado, está agujerado y está bien jodido. La aparición del ex presidente, hay que decirlo, ¿no? Ahora, en realidad, ¿los morenistas saben que es ex presidente o todavía no les ha caído el 20 que ya no está él en el puesto, ¿no? Iba a decir en el poder, pero no. Claramente la aparición de él creo que fue un golpe sobre la mesa de quién controla todavía los hilos. A mí no me gusta que eso a mí se me hace que es exhibir a la presidenta, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría que ella se desprendiera, se despegara y que actuara de manera, pues, independiente de lo que él pudiera controlar. Nadie está negando que es un personaje con un gran peso político y social, ¿no? Encabezando esta cuarta transformación. No sabemos si es una transformación para arriba no es, puede que sea para un lado, pero pues para abajo también. Se notó quién es la persona que manda aquí. Se me hace que lo del libro fue simplemente un pretexto nada más para aparecer. Se me hizo necesario un video de casi 50 minutos para promover un libro, ¿no? Dijo que en dado caso que la democracia se viera afectada, él iba a salir a las calles. De verdad, entonces quiere decir que pues tan débiles están que necesitan de alguien que ya no está en el puesto para levantarles el rating, para levantarles su tema político, su tema democrático. Yo lo veo totalmente necesario. Se me hace una falta de respeto, la verdad, para la presidenta. A mí, no es mi opinión personal. Se me hace una falta de respeto hacia ella porque se evidenció quién manda, ¿no? En unas mesas de análisis, me parece que la semana antepasada, precisamente eso se trató el tema, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Y unos decían que, pues si tiene las cámaras, el poder judicial, la novedad ahora de su amiga fiscal, ¿por qué si tiene tanto poder en papel, ¿no? Porque lo tiene en papel, más en los hechos tal vez no lo tenga. ¿Por qué si tiene tanto poder no resuelve los problemas que hay en el país? Pues claramente porque el poder, que a mí se me hace interesante, no es la palabra, pero de observación, se me hace interesante ver cómo están ejerciendo el poder. Y llevan un año, ¿eh? Es el año 1. ¿Cómo lo están ejerciendo? Paso a paso. Sí, creo que nadie había tenido tanto poder en la historia como esta presidenta. Y si lo tiene, ¿por qué no arregla los problemas? Los problemas, lo del agua, lo de la agricultura, la seguridad. Si lo tiene, ¿por qué no lo ha resuelto? Pues porque en realidad solo lo están haciendo para el poder de ellos mismos, ¿no? Ellos ahora nos definen quién es el pueblo, porque claramente no somos todos, es quienes ellos digan. Ellos nos dicen qué marchas son las legítimas, ¿no? Porque nomás en las que ellos participaron es así. En las que nosotros como ciudadanía, con ahora ellos en el poder, estas no valen, ¿verdad? Para ellos no valen, solamente las que nos digan ellos. Entonces, solo están gobernando para ellos, están ejerciendo el poder para aumentar el poder de ellos.
Si ahora con la fiscal nueva, cosa que no va a pasar, pero parece que por ahí MC puso un decálogo, mandó un decálogo en donde la nueva fiscal se comprometió a cumplir ese decálogo. Pero no creo que en ese decálogo venga tema Huachicol, Adán Augusto, tema Andrés Manuel, hijos. Ahí no viene, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos esperar? Tres puntos de lo que acabas de decir. Dices que se te hace una falta de respeto para la presidenta. Es que yo nunca he visto que le tenga respeto a la presidenta. O sea, desgraciadamente, y se me hace que esto va a terminar madurando muy mal, desgraciadamente. El tema de la paridad y de la capacidad de las mujeres, o sea, lo reconozco por completo, la capacidad que tienen. Creo que escogieron en este momento a una muy mala representante de ese empoderamiento. Entonces yo creo que el presidente es el primero que no le tiene ese respeto. Luego hablabas de la 4T. Yo creo que sí va a ser la cuarta transformación. Nada más que Andrés Manuel piensa que él va a ser el Madero de esta transformación, pero se me hace que es el Porfirio Díaz de esta transformación. Entonces nada más se está equivocando de personaje de la película. Como esta serie de Karate Kid que resulta que el que todos pensábamos que era el malo resulta que era el bueno, ¿no? Cobra Kai, ¿sí? Y lo otro que quería decir es que yo creo que también esta película ya la vimos y en Brasil, ¿no? Un presidente con ese peso, con ese gusto de izquierdista, pone y decirlo tapete, desgraciadamente es por sus actos, no por si es mujer o es hombre. Pone a un títere. El títere no puede con el país, termina antes. Lo voy a decir para poderlo decir en público porque se lo he dicho a mucha gente, pero yo afirmo y creo que la presidenta no va a durar los 6 años. No sé qué vaya a pasar y tengo rato diciéndolo, pero yo creo que no va a pasar. Sale Dilma, y regresa a las calles Lula. ¿Y quién es ahorita el machuchón? Es Lula. Cambió la ley para poderse reelegir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta película está muy vista. Nomás ya para terminar, veía un libro que decía que cuando fue la conquista, fueron conquistando pueblo por pueblo y tardaron muchos años. Y dice, ¿por qué los otros no se previnieron y siguieron cayendo en el mismo error? Porque ni siquiera se dieron a la tarea de ver qué les estaba pasando al vecino. Entonces, aquí tenemos muy cerquita a Brasil, no vimos lo que está pasando en Brasil y vamos a repetir la historia, ¿no? Déjenme concentrarme en el discurso de Andrés Manuel del libro. A mí me parece muy peligroso, porque primero parte de una falsedad de decir es que nuestra esencia y nuestra raíz son los pueblos prehispánicos. No son nuestra única esencia. Nosotros somos producto de un mestizaje. O sea, tenemos claro una aportación, ¿sí? Tenemos una aportación, Enrique lo dice muy claro, él tiene un abuelo por la vía paterna español, y una abuela por la vía materna española, o sea, directamente española, no de quinta o sexta religión. Nosotros somos un pueblo mestizo, o sea, obviamente nos importan mucho los pueblos originarios y reconocemos que han tenido una marginación y un atraso y una explotación importante, pero no es nuestra única raíz. Y además se han sumado, aquí resultamos que somos muy ejemplificantes, se han sumado las comunidades japonesas, la comunidad judía, los chinos, los griegos, afortunadamente. O sea, no existe esa única esencia nacional, porque los gobiernos autoritarios han intentado siempre hablar de yo soy quien conservo y protejo la esencia de nuestra raza, ¿no? Y entonces quien discuta, quien critique, quien disienta, no solamente es traidor a mi gobierno, no, es traidor a la esencia nacional, ¿no? a lo profundo de la patria. No, si nosotros criticamos a Morena, podemos estar equivocados, pero no estamos haciendo ninguna agresión a la patria y a la raza, ¿no? Entonces, y además el discurso de Andrés Manuel parte de mentir. Primero, romantizar. Se atreve a cosas como, no es cierto que aquí había canibalismo, y no es cierto que había sacrificios humanos.
Claro que lo sabía. O sea, insisto, no estoy diciendo algo en contra de las personas que viven hoy en pueblos originarios y que hablan una lengua indígena. No. Pero sí estoy diciendo algo que está probado por todos los antropólogos. Hay un antropólogo, Huberto Matos Moctezuma, que tiene un reconocimiento de la ONU, que fue quien hizo todo el trabajo de excavación del Templo Mayor, que está a un lado del Palacio Nacional, ¿no? Es una eminencia, y él dice, encontramos códices que señalan de matanzas amplias, eran pueblos guerreros. O sea, hay una matanza registrada en el códice donde hay un sacrificio de 20,000 personas. Hay quien dice, no fueron tantos, pero de todos modos hubo sacrificio. Bueno, eran seres humanos como nosotros, con errores y con ambiciones y demás. Había pueblos que sojuzgaban a los otros. Por eso es que los tlaxcaltecas y los tarascos, purépechas, se sumaron luego los españoles, porque estaban enfadados del hostigamiento de los aztecas. Había sociedades prehispánicas profundamente desiguales que por eso desaparecieron. O sea, Teotihuacán, Chichén Itzá, todos esos pueblos desaparecieron porque hacían una explotación de los pobres que había en esos lugares absolutamente irracional, ¿no? Son mis esclavos, entonces voy a poner a trabajar en esto, hasta que se morían y empezó a escasear la mano de obra. O sea, nos quiere contar una historia para enfrentarnos con el mundo y decirnos, los pueblos de España nos vienen a invadir, pero yo te voy a proteger, hablando como un líder autoritario. Lo digo con toda responsabilidad. O sea, hay acercamientos de eso con los discursos del nazismo, de Hitler, que Hitler discutía eso y planteaba la raza aria, ¿no? Y todo aquel que no es de la raza aria es enemigo. Ahora parece que va a ser el mismo planteamiento. Ahora la raza indígena, todo aquel que sea güero, que sea distinto, que tenga apellidos raros, tiene que pasar por la limpieza de que el señor López Obrador diga, sí son del pueblo bueno porque ya obedecen. Entonces hay que tener mucho cuidado, y me parece que es terrible ese tipo de discurso. Pues a mi modo le diría a López Obrador que nunca se ha comido 10 chiltepines en la comida, el cabrón. O sea, yo sí soy japonés, pero soy más sinaloense y más mexicano que en muchos contextos de él. A final del día vienen grandes retos para nosotros como sociedad. Este podcast está creado por ciudadanos, por construir una sociedad distinta, y hacemos una crítica clara, visible y concisa de lo que estamos viviendo. Estamos diferentes personajes que se suman a este podcast semana tras semana, y créanme que me siento muy orgulloso de este ejercicio, porque es un ejercicio donde la pluralidad y la ciudadanía se impone. Y le podrá no gustar a los gobiernos, y más a los gobiernos que están gobernando ahorita, pero creo que queremos gobernanza. Nosotros hemos dicho con el tema del informe, con el tema de los conversatorios, con el tema de esta unidad ciudadana, sí queremos frontalmente decirles, aquí estamos. Y si usted nos ve, quiere participar, quiere poner un tema en la mesa, vénganse, les damos voz, ocupamos más ciudadanos. Créanme que el ejercicio es bonito, es abierto, es plural. Somos ciudadanos haciendo por nosotros mismos, porque todos convergemos en una situación muy clara y muy concisa. Queremos un mejor país, queremos una mejor sociedad, y queremos que nuestras familias, nuestras descendencias tengan la mejor de las oportunidades como mexicanos que somos. Así que estamos aquí, nos vamos semana tras semana, y corra la voz. Puede estar usted aquí con nosotros, puede venir a aportar, puede poner en las redes y compartirnos, por favor, que esta lucha, que esta prestancia, que esta forma de ver la vida ahora en México y en Sinaloa llegue a más hogares, a más personas, y hay mucho, pero mucho para hacer. El 27 es nuestra meta, sí es nuestra meta, porque es la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos en México de que las cosas empiecen a cambiar verdaderamente. Y esa oportunidad, lejos de las armas, lejos de la violencia, se llama elección. Y tenemos que llegar fortalecidos a la elección, con muchas personas, cada quien haciendo su parte y cuidando esa parte tan única e importante, la participación como ciudadano.
Nomás es que ahorita se me olvidó que el conversatorio del agua va a ser aquí en Culiacán, en el auditorio de la ARC, el sábado 6 de diciembre a las 10 de la mañana. Más o menos van a ser unas 2 horas y media. Vayan en 9 ponentes. Cortos, muy conciso el mensaje, diferentes temas, y vamos a abrir el micrófono también para 10 participaciones de público para escucharnos todos, conversar y poder buscar soluciones. Va a estar muy bueno, ojalá puedan ir. El tema está calientito, recién salido del horno, entonces, y da para todo, ¿no? Si a alguien no le interesa el agua, pues... Es que vamos a tocar todos los temas, obviamente con su relevancia, ¿no? Pero pues los esperamos ahí, ojalá nos puedan acompañar, invitar al que crean que le interesa. Es abierto al público, no cobramos nada, y como bien lo decía, es un esfuerzo ciudadano, de ciudadanos para ciudadanos, conversar y proponer. Bueno, para despedirnos, yo me acordé ahorita que dijiste que hay un dicho en el béisbol, ¿no? Que esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Bueno, yo voy a cerrar mi participación de esta noche con otra. Las mejores victorias en el béisbol, las que mejor te saben, es cuando vas perdiendo, tienes el público en contra, la liga en contra, el umpire en contra, en la última entrada y y tú tienes el turno ganador, ¿no? Puede que en el 2027 esa sea la situación. Todo en contra, liga en contra, umpire, entre comillas, por no decir pues las autoridades en contra, ¿no? Y la última es, ¿se acuerdan de la película Corazón Valiente? De Mel Gibson, ¿no? La parte más emotiva de la película es cuando él da el speech de libertad y así, pues, ¿no? Bueno, lo que eleva el discurso de él es que, y bueno, lo que convence a su ejército, que fue el que lo llamó a batalla, muchos de ahí no sabían quién eran, habían escuchado nomás de un tal, y ahí le preguntan en la película, ¿y quién eres tú? Ah, pues soy William Wallace. Le dice, no, William Wallace mide 2 metros, y no es que, sí, les dice, está bien, ¿no? Y les dice, ¿y qué van a hacer? Porque como que ve que se van a ir. Y unos dicen, pues nos vamos a ir y vamos a vivir, ¿no? Vamos a sobrevivir porque no la vamos a armar. Y dice William Wallace, pues sí, váyanse, ¿no? Van a vivir un rato, ¿no? Y después les van a caer estos contra los que nos vamos a enfrentar aquí. Pero ¿a poco no les gustaría a ustedes? Les dice, nomás tener una oportunidad, una de poder enfrentarse a estos que están aquí. Y es cuando en la película llega el momento clímax donde les dice, vamos a tomar esta oportunidad y darles a entender a ellos que puede que nos quiten la vida, pero nunca nos van a quitar la libertad, ¿no? Hay que tomar esa única oportunidad que puede que se nos vaya a presentar. Buenas noches. Carfias, termina. Yo asumía que ya hemos terminado, pero insisto, no estamos pensando en volver a lo anterior. Estamos pensando en un futuro distinto, porque como estábamos antes de esta crisis, fue lo que nos llevó al problema. Entonces, este es un planteamiento de nuevo, sacamos cosas nuevas, encontremos nuevas soluciones, porque sí merecemos un futuro distinto. De su revolución, que solo protege asesinos, delincuentes y chivatones. Me cago en Ramiro Valdés, Machado, el Cangrejo y en todos los cómplices que apoyan a esos pendejos. Me cago en tu doctrina y en tu revolución y en todo aquel que apoya el hambre y la represión. En tu patria muerte y en todas las ciberclarias que crearon para traicionar la patria y justificar